institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. Durante la transición, la pluralidad de medios de masas se tradujo en una relativa homogeneidad en lo que a sus contenidos ideológicos fundamentales se refiere. La pluralidad se vio coartada por la unanimidad de criterios mínimos. Se pasó, en el panorama mediático de masas, de la censura al consenso. La denominada izquierda radical, el Partido Comunista de España y las expresiones más exigentes de la izquierda del PSOE no contaron con grandes referentes mediáticos de masas, ni siquiera el PC, el partido más influyente y más conocido durante la clandestinidad, contó con ningún periódico independiente afín de gran tirada. En la transición se fraguó, de hecho, una estrecha alianza entre política y periodismo y se produjo una confusión consecuente entre una cosa y la otra. Ello llevó a la prensa a funcionar en ocasiones como verdadero partido político. La exaltación de la figura de Felipe González fue unánime en la prensa y lindó en muchos casos con lo agiográfico. González había sido erigido por el poder mediático como un verdadero icono de la transición. El apasionamiento con que los medios ensalzaron su figura solo fue comparable con el apasionamiento con que atacaron a sus críticos. El periódico dirigido por Juan Luis Cebrián era de lectura diaria para buena parte de los simpatizantes e incluso militantes del Partido Comunista, a falta de otro diario situado más a la izquierda. Por eso, lo que El País dijera del partido tenía una repercusión que superaba con creces a lo planteado por otros rotativos. La actitud del País fue especialmente desafortunada para los comunistas, pues fue particularmente hostil hacia el PC en su conjunto y hacia su dirección en particular. Bueno, esto lo escribía el historiador Juan Andrade, hoy contaremos con él, en su libro El PC y el PSOE en la transición, editado por ACAL. Hoy en La Base, en la víspera de un nuevo aniversario de la Constitución del 78, seguimos haciendo amigos y hablamos de la transición. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves, en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de la transición española. Atención, con Sara Serrano, que nos va a repasar algunos de los elementos más evidentes, más obvios de la historia de la transición, pero que no suelen aparecer mucho en las televisiones y en los medios de comunicación. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Ahora vamos con ello. Manu Levín va a retomar a una de las figuras mediáticas más importantes de la transición, Victoria Prego, cronista oficial de aquel periodo y a la sazón durante mucho tiempo presidenta de la APM, una organización neutral y comprometida con la libertad de prensa donde las haya. ¿Qué tal, Manu? Gran demócrata, Victoria Prego. ¿Qué tal, Pablo? Efectivamente, aquí la queremos, la apreciamos mucho. Ina Finogénova nos va a hablar de un proceso mucho más avanzado en términos democráticos que se produjo aquí bien cerquita, en Portugal. La revolución de los claveles y un proceso de ruptura democrática que aquí las élites económicas trataron de evitar. ¿Qué tal, compañera? Bien, Pablo, vamos con Portugal. Y como hoy vamos a hablar de historia, contaremos con Xavi Domènech. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Buena tarde, Sara Serrano. Buen día en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Manolo Vázquez Montalbán decía que la mutación de los sistemas políticos se produce en función de la correlación de fuerzas, pero que en la transición española lo que había operado era una correlación de debilidades. En política, las únicas consecuencias reales vienen de lo que se llama la correlación de fuerzas. Cuando Franco desaparece, en España no se pudo establecer una correlación de fuerzas, sino una correlación de debilidades. Nadie de los implicados estaba en condiciones de imponer su potencialidad, sino de que respetasen su debilidad. Bueno, con esta correlación de debilidades, para unos llegó el desencanto con una democracia que no había roto del todo con las estructuras de poder del franquismo y que no había avanzado suficientemente en la transformación social del país, y para otros la adaptación al nuevo entorno institucional y a las posibilidades económicas de la integración de España en el club de las democracias liberales europeas.
El sindicalista y excombatiente republicano y comunista Marcelino Camacho decía que lo que había empezado como una ruptura democrática se había convertido en una ruptura pactada y finalmente había acabado como una suerte de ruptura astillada. Se han escrito muchos y muy buenos libros sobre este periodo histórico, pero yo quería recomendar 5 que ofrecen además puntos de vista complementarios. En primer lugar, y a modo de lectura preliminar, el 10º tomo de la colección coordinada por Josep Fontana sobre la historia de España, titulado España en democracia, que abarca los años que van desde el 75 hasta el 2011. En segundo lugar, un libro que explica los invariantes de todas las transformaciones políticas, las estructuras de poder, que es Historia del poder político en España, de José Luis Villacañas. Un librazo. En tercer lugar, una crónica de la transición de la mano de una de las plumas más afiladas y también con más mala uva del periodismo español, El precio de la transición, de Gregorio Morán. Su última edición en ACAL, en un color amarillo chillón, es un libro que hay que leer. Y en cuarto lugar, una lectura para entender cómo transitaron ideológicamente los partidos de la izquierda, el PC y el PSOE en la transición, de Juan Andrade, El librazo. con el que contaremos además hoy. Y bueno, por último, un libro que explica la transición como la reacción de las élites ante las demandas democratizadoras de las calles. ¿Por qué fracasó la democracia en España?, de Manuel Rodríguez. Otro libro muy importante, creo que cabría añadir el último de Xavi Domènech en ACAL, Luchas de clases, franquismo Sí, no lo he y leído, democracia. todavía. Este hay que terminar de Y leerlo. tú no eres como Albert Rivera, ¿no?, que cita a Kant Sin haberlo leído, no. Prefieres Me da un leer poco más de primero, ¿no? pudor, sí. Me parece bien. ¿Qué nos vas a contar hoy, Sara? Bueno, hoy quería que analizáramos los principales pilares sobre los que se sustenta el régimen político surgido de la transición. El primer pilar es la monarquía. 2 días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón, que había sido designado por el caudillo como su sucesor a título de rey, fue proclamado monarca ante las Cortes franquistas. Bueno, más adelante Adolfo Suárez se encargó de blindar legislativamente la monarquía como forma de Estado en su ley para la reforma política. Frente a las demandas sociales y a las presiones extranjeras que había para que se llevara a cabo una consulta sobre la forma de Estado, Suárez decidió unilateralmente introducir la figura del rey en el texto legislativo, y esto es algo que asumiría también más adelante la Constitución del 78. Es decir, que básicamente les robó a los ciudadanos el derecho a decidir sobre la forma de Estado que iba a tomar el país después de la dictadura, recogiendo el que era el deseo del dictador, una monarquía, ¿no? Sí, de hecho, Adolfo Suárez, según reconoció él mismo, había encargado varias encuestas que mostraban que en España había una mayoría republicana, y entonces lo que decidió fue no someter el modelo de Estado a consulta. Sí, de hecho esto es algo que Suárez confesó a la cronista de la historia oficial de la transición, a Victoria Prego, off the record. Vamos a escucharlo. Pues es simplemente que que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía política. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Las encuestas y todo. Claro. Y a Felipe se los estaba diciendo dos cotidianas. Entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera. Que había sido sometido a referéndum. Claro. ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Claro. Peligrosísimo, decía ahí Victoria Prego, haber preguntado. La democracia es peligrosísima, Victoria. Esto es interesante porque es verdad que en la cultura periodística existe lo que se llama el off the record, ¿no? Que es que no se debe publicar nada de lo que un responsable político te dice en off the record, ¿no? Bueno, salvo que el off the record lo hago de Irene Montero en la pandemia, entonces no hay problema en publicarlo. Eso es, ahí sí. Pero bueno, no es lo habitual publicar un off the record. Por un lado, lo que pasa es que por otro lado, censurar durante 20 años, ocultándoselo a la ciudadanía, algo que es una información clave sobre la historia de España, a mí me parece impresentable y como mínimo convierte a Victoria Prego en cómplice de haberle robado a la gente el derecho a saber y a conocer su propia historia, y además tiene narices que esta señora se haya dedicado a construir relatos para revestir de legitimidad democrática a una monarquía que ella misma sabía de primera mano que carecía de esa legitimidad porque nunca se consultó sobre ella, tal y como le confesó Suárez. ¿Lo habéis visto? Manu Levín señalando periodistas. Que le corten la cabeza, que le metan en la cárcel. No financies Canal Red, no pongas dinero en el crowdfunding. Bueno, además de la monarquía como forma de Estado, durante la transición también se definió la ordenación territorial de España. La cuestión territorial fue, de hecho, uno de los principales puntos de fricción a la hora de redactar la Constitución, y en el artículo 2 del título preliminar se afirmaba la indisoluble unidad de la nación española al tiempo que se reconocía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Fraga puso el grito en el cielo con la mención a las nacionalidades, pues le parecía una bomba de relojería que permitiría a algunas comunidades erigirse en soberanas antes o después. Para Fraga sobrevolaba el fantasma de la desintegración del Imperio Austrohúngaro.
Durante la transición se definió también una ley electoral que buscaba mitigar la representación de las fuerzas transformadoras en las instituciones. El 18 de marzo de 1977, el gobierno de Suárez promulgó una ley para regular las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista previstas para el mes de junio. La ley establecía la provincia como circunscripción, de manera que favorecía a los territorios menos poblados, que votaban más a la derecha respecto a los más poblados, generalmente progresistas. De hecho, aunque la izquierda y la derecha sacaron prácticamente los mismos votos en las elecciones del 77, la derecha obtuvo muchos más escaños que la izquierda, y en el 79 la izquierda tuvo más votos, pero sumó muchos menos escaños que la derecha. Otro de los pilares sobre el que se asienta el sistema político surgido de la transición es el olvido y la impunidad. En esa correlación de debilidades que decía Montalbán, la izquierda renunció a toda forma de justicia transicional, es decir, se renunció a exigir responsabilidades a los represores del franquismo o depurar los cuerpos policiales, el ejército o la administración del Estado. Mandos policiales franquistas, militares franquistas y jueces franquistas, pero eso sí, democracia. La ley de amnistía, que sirvió para liberar de las cárceles a todos los presos políticos del franquismo, también fue utilizada para que los responsables de la represión de la dictadura salieran finalmente indemnes. La ley de memoria democrática, en vigor desde el pasado mes de octubre, no deroga la ley de amnistía, que es el principal impedimento para que se haga justicia a día de hoy, pero gracias a una enmienda de Unidas Podemos y el PSOE, a partir de ahora la ley de amnistía tendrá que ser interpretada conforme al derecho internacional. Es decir, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no podrán ser amnistiados. Otra ley aprobada durante la transición, que ha contribuido también a perpetuar el olvido, es la Ley de Secretos Oficiales. A día de hoy, esta ley impide desclasificar documentos oficiales independientemente del tiempo transcurrido, y esto es algo que podría cambiar pronto. El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley impulsado por el PSOE para acabar con este bloqueo. Sin embargo, fija un mínimo de 50 años a la hora de desclasificar información. Es decir, que todas las informaciones relativas, por ejemplo, a los GAL, tendrían que esperar 20 años más para que puedan hacerse públicos. O sea que 50 años para los secretos oficiales. Gracias, Gobierno, gracias Partido Socialista por esos 50 años. De todas formas, durante la transición no solo se dejaron sin juzgar los crímenes del franquismo, sino que se siguieron cometiendo crímenes políticos. Mariano Sánchez Soler, que es autor de la obra La transición sangrienta, cifró en 591 los asesinatos que se produjeron entre el 75 y el 83 por violencia política, y de ellos nada menos que 188 de las víctimas, y de lo que son los asesinatos menos investigados, entran dentro de lo que el autor llama violencia política de origen institucional. Bueno, los hechos de Vitoria, por los que se fueron de rosita tanto Fraga como Martín Villa, los asesinatos de Yolanda González, de García Caparrós, el caso Almería, la matanza de Atocha, son algunos de los ejemplos de crímenes cometidos durante la transición. Y a día de hoy, en 2022, el asesino de Yolanda González, una de esas víctimas, que se llama Emilio Ellín, trabaja con otro nombre como perito judicial, después de haber trabajado también para el Ministerio del Interior. Sí, un dato más. Solo en 1977 la policía cargó contra casi 800 manifestaciones en España, cargó en total contra el 76% de las manifestaciones que se produjeron. En cualquier caso, había que controlar la calle porque desde la muerte de Franco se habían incrementado los paros estudiantiles, las huelgas sindicales, las movilizaciones políticas por la libertad y la amnistía, las luchas vecinales, las reivindicaciones de autonomía de las nacionalidades históricas y los incipientes movimientos feminista, ecologista y pacifista. Bueno, un freno a la conflictividad social y laboral en tiempos de crisis fueron los tan celebrados y reivindicados pactos de la Moncloa. Los principales partidos, sindicatos y asociaciones de empresarios pactaron un drástico plan de ajuste, básicamente a cargo de los salarios de los trabajadores y a beneficio del capital. Concertación, pacto de rentas, ¿les suena? En fin. Les hago un spoiler del pasado. Los pactos de la Moncloa no acabaron muy bien, facilitaron el despido y supusieron una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores de en torno a 8 puntos. Sí, además, este pacto social en favor de las élites posibilitó una serie de continuidades en las estructuras de poder. En primer lugar, esto se ve en la pervivencia de las grandes fortunas de nuestro país, que sobrevivieron a todas las crisis políticas y a todas las crisis económicas. Resulta significativo que los apellidos de las personas más ricas sean los mismos en dictadura y en democracia. Es el caso de los March, los Entrecanales, los Villarmir, los Benjumea, los Botín, los Oriol o los Koplovich. Todas ellas son familias que pasaron de enriquecerse durante el franquismo a integrar los consejos de administración del IBEX 35. La Iglesia Católica tampoco perdió poder con la transición a la democracia. Aunque la Constitución reconoce la separación de Iglesia y Estado, lo cierto es que la Iglesia ha conservado un gran número de privilegios, sobre todo en materias como el mantenimiento a cargo del Estado del clero, la financiación de la Iglesia vía impuestos o los conciertos disfrutados por los centros educativos
administrativos controlados por la Iglesia. Bueno, Rodolfo Martín Villa, que de anticlerical no es sospechoso, reconoció años después que en las negociaciones de la Constitución hubo exceso de clericalismo por parte de los representantes del gobierno. Gracias, Sara. A ti. Veíamos un fragmento de una peli que merece mucho la pena. Modelo 77, muy buena película. Vamos con ello. Titulares al banquillo. El poder mediático en España ha sido el gran constructor del relato oficial sobre la Constitución del 78, sobre la transición incompleta y sobre la monarquía. Lo hemos dicho aquí ya en alguna ocasión, que en los medios mainstream han estado los grandes intelectuales orgánicos del régimen del 78. Vamos a escuchar hoy un par de fragmentos de una mítica serie documental que se emitió entre julio y octubre de 1995 en Televisión Española. Se llama La Transición Española y la dirigió Victoria Prego, gran demócrata, periodista de raza, presidenta durante años de la ecuánime APM y ocultadora durante décadas, lo veíamos antes, de la confesión de Adolfo Suárez sobre su maniobra para evitar un referéndum sobre la monarquía. Se trata de un documental de varios capítulos sobre la etapa de la historia de España que va desde el asesinato de Carrero Blanco en el 73 hasta la victoria de Adolfo Suárez en las elecciones del 77 y construye el que es el relato oficial sobre la transición. Creo que merece la pena volver a ver esta serie documental en días como estos, en los que ese relato oficial vuelve a inundar todos los medios de comunicación. Yo os pongo simplemente algunos momentos, sobre todo para nuestros oyentes más jóvenes que quizá no han escuchado nunca, algunos momentos clave de la historia de la democracia plena española. Por ejemplo, antes escuchábamos ya un trocito de esto más breve, el rey corrupto y franquista Juan Carlos de Borbón jurando su cargo ante las Cortes en el capítulo 7 del documental. Franco acaba de morir. Su cadáver está aún expuesto en la capilla ardiente del Palacio Real. Pero el luto oficial se levanta aquel día por unas horas para que el sucesor de Franco sea proclamado rey de España una vez haya cumplido lo dispuesto en la ley de sucesión del régimen. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva España! Es un grito de guerra que sigue muy presente. Por ejemplo, en la inauguración de cada año judicial, cuando los jefes del Poder Judicial no piden un viva la democracia o viva el derecho, piden viva el rey. Viva el rey. Same energy, como se suele decir entre esos procuradores franquistas y los jueces de la actual democracia plena española cada año. Bueno, así hablaba Juan Carlos sobre la figura de quien le nombró, el dictador Franco. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Las profundas convicciones democráticas de Juan Carlos. Ojo, y esto es Juan Carlos, el rey campechano y progre. Felipe VI ha tratado de acercarse más todavía
a la derecha. Todavía, de casta le viene algo. Todavía más. Es como la anécdota aquella de Gallardón padre y Gallardón hijo, ¿no? Que cuentan que a José María Ruiz Gallardón, el padre del exalcalde de Madrid y exministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón, alguien le dijo una vez algo como: ¿pero qué facha eres, José María? Y el tipo respondió: pues esperen a conocer a mi hijo Alberto. Bueno, pues con esto de Juan Carlos y Felipe es un poco lo mismo. ¿Qué facha eres, Juan Carlos? Pues esperen a conocer a mi hijo Felipe. En fin, un momento más de este documental. Vamos a escuchar ahora cómo define Victoria Prego, la narradora del documental, a la figura del rey Juan Carlos en un momento en el que establece en una sola frase dos de los principales marcos mentales del relato oficial sobre la transición. La sombra de un nuevo posible enfrentamiento entre españoles planea sobre la mente de muchos. El deseo de ahuyentar ese fantasma está en el ánimo de todos. Por esa razón la figura del rey tiene un interés. Podría ser el reconciliador de los españoles. Vamos, el golpe de Estado y la dictadura franquista como un enfrentamiento entre españoles y el rey puesto por Franco como el reconciliador. Efectivamente, ahí blanco y en botella, transparentito lo tenemos. Dos ingredientes clave del cuento que nos siguen contando en este país cada 6 de diciembre. La teoría de los dos demonios enunciada explícitamente y la reconciliación basada en el olvido, en la impunidad y en la aceptación del heredero de Franco como jefe de Estado para que en España se pudiera volver a votar. Y quien enuncia esto, lo habéis oído, es Victoria Prego. Por eso decimos que el poder mediático ha sido el verdadero dispositivo para crear y para instalar ese relato oficial que sigue vigente a día de hoy. Y que es un poder mediático, y esto es lo segundo que quería contaros hoy, en el que la transición también ha sido, en el mejor de los casos, una transición incompleta. Y os voy a poner dos ejemplos muy claros. Uno es el de la propia Victoria Prego, ¿no? Porque la persona encargada de narrar la transición en aquel documental, y que en democracia ha sido nada menos que la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, es decir, la cabeza de la principal asociación corporativa del periodismo en España, viene, como tantos otros, directamente de la prensa de la dictadura. Victoria Prego trabajó en El Alcázar, diario franquista donde los haya, trabajó también en Informaciones, que es un periódico que durante la Segunda República fue financiado directamente por el Tercer Reich alemán y que tenía una línea abiertamente filonazi y antisemita. Según un historiador, Alejandro Pizarroso, Informaciones era el portavoz de la embajada alemana en la prensa española. Más tarde, a finales de los 60, Informaciones pasó a manos del banquero Emilio Botín y pasó a ser considerado uno de los diarios precursores de la transición hasta que se cerró en el 83. De ahí viene Victoria Prego, ¿no? Y su papel en democracia desde medios de derechas como El Mundo, la COPE o El Independiente, y también como presidenta de la APM, ya lo conocemos bien y digamos que es de todo menos progresista y democrático. Y si no, ahí tenéis todos los comunicados de la APM atacando permanentemente a la izquierda y a Podemos. Vamos, que al igual que lo que toca al poder económico, los mismos apellidos que mandaban durante el franquismo siguen mandando a día de hoy en España. En lo que toca al poder mediático ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Exactamente, lo explicabas antes respecto al poder económico. Bueno, respecto al poder mediático es lo mismo, efectivamente. Los mismos apellidos que narraron el franquismo trabajando para ese régimen, narraron después la transición e hicieron su relato, lógicamente, y en muchos casos han seguido o siguen narrando la etapa democrática. Otro ejemplo muy evidente de esto es Juan Luis Cebrián, fundador del diario El País. Ya su padre, Vicente Cebrián, había sido un alto cargo de la prensa del régimen franquista, dirigió el diario Arriba, que era el órgano de la Falange, y él, Juan Luis Cebrián, fue subdirector de Informaciones, el mismo diario del que os hablé antes donde trabajó Victoria Prego, fue también redactor jefe en Pueblo, otro diario falangista, y en el 74 fue nombrado nada menos que jefe de informativos de Televisión Española por el último gobierno franquista. Y una vez muerto Franco, Cebrián fue el primer director de El País. Wow. O sea que el fundador del principal diario progresista de España, El País, del grupo Prisa, antes fue el jefe de informativos de Televisión Española, nombrado por la dictadura de Franco. Efectivamente. Sorprendidos, amigos y amigas de la base, la progresía mediática no nació ayer. La progresía mediática viene de lejos, un secreto de la dictadura. Un vídeo más que os pongo, porque hubo una persona que puso sobre la mesa, en directo desde un plato de televisión, esta continuidad histórica que existe desde el franquismo hasta el régimen del 78, de las élites del poder mediático y de los que siguen siendo hoy algunos de sus principales rostros. Willy Toledo discutiendo con Natibel Preciado en el plató de Al Rojo Vivo. Me parece bien que haya gente que cometa excesos y que denuncie el exceso, con excesos, los defectos de la democracia. Pero de eso que le estoy explicando, señor Toledo,
que si usted hubiera vivido en el franquismo, su padre vivió en el franquismo, al que conocí bien, ¿vale? Si usted hubiera vivido en el franquismo, sabría valorar lo que es una democracia imperfecta como esta. Mire, si yo hubiera vivido en el franquismo, lo que no hubiera hecho jamás es como usted trabajar en el diario Arriba, órgano oficial de la Falange. Usted trabajó en el diario Arriba. Si yo hubiera vivido en el franquismo, le aseguro que yo todo el mundo no hubiera colaborado con el franquismo como hizo usted. Seguramente sí. Yo no colaboré con el franquismo. No me diga cosas así. Yo no colaboré. Bueno, ¿trabajó usted en el diario Arriba o me lo invento? Es una calumnia. Trabajé 6 meses, lo cuento en un libro. Lo cuento en un libro y explico lo que pasó. Usted me dice que yo no viví, no. Si hubiera vivido, no hubiera trabajado en ese diario y en los medios. No me haga usted ese gesto que me ofende, ¿vale? No era el diario Arriba el órgano de propaganda de la Falange. Sería el suyo, el mío no, ¿vale? Ah, vale. Pues eso todos no era los que el órgano de propaganda trabajamos para mí en que el no había franquismo nacido. tuvimos trabajos donde seguramente los directivos y los jefes de los medios eran franquistas. Pero eso no quiere decir que yo fuera franquista, porque me ofende. Porque yo he luchado contra eso. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, entiendo ya que sabía yo que esto iba a terminar. Yo también me ofendería si me llamaran franquista, obviamente. Bueno, momentazo televisivo de Willy Toledo. Yo creo que lo que decía ahí Willy Toledo es importante, no tanto por lo que se refiere en particular a esa periodista Natibel Preciado, que es solo una más y que entiendo que no se considere a sí misma franquista, pero lo que pone de manifiesto es efectivamente que en el poder mediático español tampoco hubo una ruptura con la dictadura, hubo en el mejor de los casos una transición incompleta. Por eso, tanto el fundador del país como la que era presidenta de la APM, ahora en el presente, provienen directamente de la prensa de la dictadura. Y cuando son esas figuras las que han construido todo el relato de apología de la transición y de la democracia plena española, pues como mínimo uno tiene que dudar de ese relato, ¿nos parece? ¿Comprendéis, amigas y amigos, por qué algunos se pusieron tan nerviosos cuando Podemos comenzó a hacer un relato diferente de la transición? ¿Comprendéis ahora por qué algunos se ponen tan nerviosos cuando algunos queremos poner en cuestión el monopolio del discurso mediático? Ay, gracias, Manu. Inafino Génova, háblanos de Portugal. Menos mal que nos queda Portugal. Menos que mal. Decían Sí. lo siniestro total. Además, con lo que me gusta Portugal. ¿Verdad? Qué bueno. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. En 1968, el anciano dictador portugués António de Salazar, de 79 años, tuvo un desafortunado accidente que marcaría el inicio del fin de su gobierno. Cayó al intentar sentarse en una tumbona, dándose un golpe en la cabeza. Al loro. Le pasó cuando acudía al callista, como mi señora abuela. Le diagnosticaron una trombosis cerebral, lo hospitalizaron, quedó en coma y su entorno decidió apartarlo del poder y sustituirlo por Marcelo Caetano. Todo suena bastante lógico, salvo por una cosa, que no se atrevieron a comunicárselo a él cuando despertó. Así, en casa de Salazar se hacían reuniones entre ministros y gobernadores, le traían documentos para que los firmase y hasta salía todos los días un solo ejemplar de su periódico preferido, Diario de Noticias, especialmente para él. Por supuesto, sin informaciones que le pudieran amargar. Ya habéis visto, amigos, que lo de Goodbye Lenin no tenía ninguna originalidad. Eso ocurrió realmente con Salazar. Estuvieron 2 años haciéndole vivir una farsa hasta el año 70, en el que murió sin enterarse de que había dejado de mandar en Portugal. En fin. Eso. Tras su muerte, su sucesor Marcelo Caetano, a pesar de ser su discípulo, hizo unos modestos intentos de modernizar el sistema, alejarse de las viejas élites conocidas como el búnker. Sin embargo, no sirvió de mucho. El país estaba desgastado por las operaciones especiales militares para mantener o proteger las colonias de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. En esos países, movimientos de guerrilleros luchaban contra el último imperio colonial, mientras Portugal lo planteó como una lucha antiterrorista. El gasto militar tensionó la economía. Aproximadamente 1 de cada 8 hombres fue movilizado para esas guerras. En los 70 ya casi 1/3 de hombres se escapaba de la movilización, yéndose al extranjero, por ejemplo. La diáspora portuguesa en Francia creció como 15 veces. Y yo no sé por qué me suena tan familiar todo esto, pero no importa, sigamos. La gota que colmó el vaso fue la publicación del libro Portugal y el futuro del general António de Spínola, que criticó públicamente el manejo de la guerra.
Así, el 25 de abril de 1974, un grupo de oficiales de bajo rango de la organización clandestina llamada Movimiento de las Fuerzas Armadas, también conocida por su nombre poético, los Capitanes de Abril, cansado de las políticas colonialistas, se rebeló contra la dictadura, derrocó a Caetano y tomó el control del país. Bueno, y Caetano y otros funcionarios de alto rango fueron detenidos y muchos acabaron exiliándose en Brasil, ¿no? Dijo el intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos que los momentos más creativos de la democracia rara vez ocurrieron en las sedes de los parlamentos, porque ocurrieron en las calles con multitudes de ciudadanos forzando el cambio del sistema. Y en Portugal, horas después de ese levantamiento de los militares, de los Capitanes de Abril, los salieron a apoyar miles de manifestantes pacíficos a las calles con claveles, tras escuchar por la radio la canción Grándola Vila Morena de Zeca Afonso, y de ahí se llama la Revolución de los Claveles. Bueno, tras el golpe cívico-militar se abre en Portugal un proceso revolucionario que desemboca en la ruptura democrática con un intento frustrado de otro golpe por medio, eso sí. Hasta que el 25 de abril de 1975 se celebraron las elecciones para una asamblea constituyente que redactaría una nueva Carta Magna. Un año después se proclamó la nueva Constitución. El 25 de abril de 1976 se celebraron elecciones al Parlamento. El cambio finalizó. ¿Cuál es la lectura que sacamos de ahí? Las diferencias con la modélica transición española son claras y a largo plazo jugaron a favor de Portugal. A este tema, el profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Carlos III, Robert Fishman, le dedicó todo un libro titulado Práctica Democrática e Inclusión, producto de casi 30 años de investigación. Su principal objetivo consistió en comparar la calidad democrática de España con la calidad democrática de Portugal. ¿Y cuál creen que es el resultado de ese estudio? Pues sí, efectivamente la democracia portuguesa es mucho más inclusiva y mucho más participativa que la española. ¿Les sorprende esta conclusión? Pues entonces eso quiere decir que han visto demasiados documentales de Victoria Pregó, que toca ver los de los hermanos Bartolomé y estudiar un poco más. Según Fishman, el hecho de que la democracia portuguesa sea más inclusiva, participativa, tiene que ver precisamente con las diferencias en los procesos de la ruptura democrática. Sostiene que mientras en Portugal hubo una ruptura con la dictadura, en España se trató de una mera reforma. Sí, porque en España la desvinculación de la dictadura la tutelaron parte de las élites del propio régimen franquista, ¿no? Una metamorfosis pactada, no una ruptura. En Portugal, al contrario, se trató de una rebelión militar y no una rebelión cualquiera, sino organizada desde lo más abajo. El golpe cívico-militar de Portugal fue dirigido por oficiales de bajo rango, por los capitanes. Ese detalle jerárquico fue determinante porque se trató de personas que asumieron enormes riesgos al desobedecer a los cargos superiores. Lo mismo hicieron los soldados. Así el Estado se quedó sin posibilidades de usarlos para limitar o reprimir las manifestaciones sociales. Bueno, en España lo que sucedió es que las fuerzas políticas no perdieron el control de la situación en ningún momento, ni siquiera cuando se produjo el cambio de régimen. Efectivamente, las fuerzas de seguridad españolas siguieron fieles al gobierno, con lo cual el gobierno disponía de ellas siempre que lo considerara necesario. De hecho, a lo largo de la transición, los ministros del Interior españoles, Martín Villa y Fraga principalmente, recurrieron a las fuerzas policiales para que las huelgas no superasen los límites diseñados por los reformistas. Según Fishman, en aquel entonces el Estado usó la fuerza coercitiva sin problema, de manera que cada año de la transición, tengo problemas hoy con la voz, se saldó con unas 20 víctimas mortales producto de la violencia policial. Bueno, el episodio más grave ocurrió en Vitoria en marzo del 76, con 5 muertos y varios heridos, y con Manuel Fraga como ministro de Gobernación. Todo ello, entre otras cosas, influyó en que en los dos países se creasen culturas políticas bien distintas que a día de hoy tienen muchas diferencias a favor de Portugal. Así, para Fishman, una de las más notables se manifiesta cuando surgen demandas sociales. En España, las demandas expresadas a través de las manifestaciones son percibidas como desestabilizadoras, mientras en Portugal hay más sensibilidad con el clamor popular. Al menos se le escucha a los manifestantes, lo que no viene a decir que sus reclamos se cumplen siempre. Aunque en algunas ocasiones sí se le ha visto al gobierno portugués ceder ante la presión popular y hasta reconocerlo públicamente, algo difícil de imaginar en España. En una entrevista a Contexto, Fishman lo escribió con la siguiente reflexión: el papel del ciudadano no acaba en el momento de votar, y eso lo entienden muy bien los gobernantes portugueses. A los españoles les cuesta asimilar esa idea. Para finalizar,
Salazar, cuando murió, fue enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio rural entre Lisboa y Badajoz. Algunos dirán que precisamente por ese carácter discreto, supuestamente discreto de Salazar, no hay una suerte de Valle de los Caídos en Portugal. Bueno, pero el hecho incontestable es que la tumba de Salazar, que lleva así anónima 50 años, apenas atrae visitantes. Ni visitantes, ni mucho menos homenajes de jóvenes con banderas para pensar, como dirían los sabios de Twitter. Gracias, compañera, y cuídate esa voz. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Contamos hoy también con Xavier Domènech, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona de Historia. Acaba de publicar en ACAL Lucha de clases, franquismo y democracia. Xavi, muchas gracias por atender a La Base. Xavi, en tu libro dices que el franquismo fue en buena medida una gran utopía empresarial. ¿Qué quieres decir con esto? Hay una tesis fuerte que se ha mantenido durante mucho tiempo, tanto en el campo de una parte de la historiografía como incluso defendida por las propias, en algunos momentos por las propias organizaciones patronales en la transición, que básicamente viene a dibujar la idea de que el empresariado nada tuvo que ver con la dictadura, nada tuvo que ver con el franquismo, y es más, se le caracterizaba en este sentido en una tesis que tenía sus orígenes en los años 60 como privilegiados impotentes. Privilegiados porque no se podía negar que el empresariado tenía unas condiciones extraordinariamente favorables para la producción de la tasa de beneficios durante el periodo franquista, pero impotentes en la medida de que el régimen franquista sería un régimen que se les impondría a ellos como se les impuso al conjunto del resto de la sociedad, un régimen que no se les había impuesto, que no solo sufrieron como el resto de la sociedad, sino que además habría impedido que realizara su misión histórica. Que su misión histórica sería la producción de la liberalización de la economía, del crecimiento económico, del libre mercado, de la desregularización, etcétera, etcétera. En el libro lo que vengo a plantear es que esta imagen es profundamente distorsionada sobre la realidad del papel del empresariado dentro del franquismo y del mismo régimen como un régimen que tiene entre sus muchas características ser un régimen claramente de clase a favor de los grandes intereses económicos de España durante todo el periodo de la dictadura. En ese sentido, el franquismo constituyó un régimen extraordinario en la producción de beneficios empresariales, incluso en las peores condiciones económicas, por ejemplo, en los años 40, en plena autarquía, donde efectivamente no hay crecimiento económico, pero sí que hay un aumento brutal de la tasa de beneficios del capital en ese periodo, básicamente a partir del aumento brutal también de la explotación laboral. Sería, por tanto, un régimen que habría favorecido claramente las ganancias del capital durante todo su periodo. Es un régimen que además no solo sirve a los intereses de una serie de clases sociales contra otras clases sociales, sino que además es un régimen que unifica la clase, los empresarios. Nunca los empresarios tuvieron tantas organizaciones patronales como durante el periodo franquista. Nunca las organizaciones patronales dentro del sindicato vertical e incluso a veces fuera del sindicato vertical habrían llegado a un desarrollo tan amplio. Es más, gran parte de la patronal española actual es hija directa, en algunos casos, de organizaciones patronales que nacieron bajo el franquismo y que siguen teniendo continuidad histórica directa con esas organizaciones patronales en distintos sectores, como la farmaindustria, sectores metalúrgicos, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que la propia COE, y eso lo plantea el libro, en gran parte es hija del régimen franquista y de las organizaciones patronales que estaban encuadradas dentro del sindicato vertical único franquista. Por tanto, en ese sentido, el franquismo es claramente no solo un régimen de clase, sino un régimen que unifica la clase y expande sus capacidades y recursos organizativos de esa clase, cosa que se pondrá en juego, como explico en el libro, durante el periodo de transición, cuando la patronal se vea en un momento claramente de defensiva, a la defensiva frente a la ofensiva de las clases populares en ese momento. Y en ese contexto también planteo que el franquismo en realidad, en gran parte, también es una utopía de la patronal. Si uno analiza el tipo de propuestas políticas que están haciendo no los sectores marginales de la patronal, sino los sectores de vanguardia de la patronal a inicios de los años 20, esa patronal
que hace frente al crecimiento de una conflictividad obrera extraordinaria, que consigue, entre otras cosas, por ejemplo, la implementación de las 8 horas en España, esa patronal plantea en esos momentos la necesidad de una solución política a esa conflictividad, una solución política que pasa por un tipo de representación orgánica, que pasa por la constitución de un sindicato único controlado por el Estado, por la disolución de los partidos, es decir, que pasa por todas aquellas características que nosotros básicas que configurarán el sistema franquista posterior. En ese sentido, el franquismo es también la realización, en gran parte, de una utopía patronal imaginada en el contexto de la lucha de clases de principios de los años 20. Xavier, la transición se ha presentado como un acuerdo entre las élites de los partidos de la oposición democrática y las élites franquistas, pero en tu libro destacas el protagonismo del movimiento obrero, el protagonismo del movimiento estudiantil y del movimiento vecinal. ¿Puedes explicarnos esto? Existe una construcción narrativa inmemorial de lo que fue la transición política, entendida además como un periodo histórico en sí mismo, que sitúa en el proceso de cambio político y por tanto en el nacimiento de nuestro sistema político y social actual el papel fundamental de una serie de instituciones y valores. Es decir, se considera que el papel fundamental para entender el proceso de democratización de España corresponde a las élites políticas y a la monarquía como institución que pilotó ese proceso. Se entiende que el factor esencial para comprender el proceso de democratización es la moderación y el consenso. Se entiende que lo mejor que pudo hacer en esos momentos las clases populares es entender la grandeza de ese proceso y participar en el mismo sin ponerlo en cuestión, sin tensionarlo, es decir, esa idea de libertad sin ira. Es decir, que lo mejor que pudo hacer el pueblo español es asistir a ese espectáculo maravilloso que fue el pacto entre las élites, pues básicamente aplaudiéndolo, sin mucho más que esa realidad. Esa construcción, evidentemente, tiene una carga normativa sobre nuestro presente, seleccionando aquellas instituciones que se consideran legítimas frente a aquellas que se consideran ilegítimas, seleccionando aquellos valores políticos que se consideran legítimos frente a aquellos que se consideran ilegítimos. Es decir, es una construcción que en ningún caso es inocente. En el libro, lo que vengo a plantear, más allá de esa construcción de ese mito de la transición, es la realidad histórica del proceso de cambio político. Y en esa realidad histórica, analizando tanto lo que estaba sucediendo en las altas esferas como lo que estaba sucediendo en la sociedad, lo que sitúa claramente es una tesis que es absolutamente contraria a la que construye esa memoria de la transición interesada. Una tesis en la que podemos ver claramente cómo la participación de las clases populares y de los movimientos sociales nacidos de las mismas fue fundamental como mínimo en dos cosas. La primera, en los años 60, en hacer inviable los proyectos reformistas del franquismo, que muchas veces se han confundido esos proyectos en la medida que eran reformistas como democratizadores y eran proyectos básicamente que buscaban la consolidación de la dictadura, no su desaparición. Es decir, esa idea en la cual en los viejos reformistas del Opus Dei ya se encontraba la semilla de la democracia española, pues me parece absolutamente cuestionable, pero también esa idea en que los reformistas que intentaban pues, producir la ley de prensa o intentar que el sindicato vertical se extendiera agrupando cada vez más sectores de la sociedad, todas esas ideas reformistas en ningún caso conllevaban a la democracia, pero es que además no fueron posibles, fueron inviables gracias al nacimiento de unas nuevas formas de acción colectivas, unas nuevas formas de movimiento social en los años 60. Pero si eso es lo que sucedió en los 60, en los 70 esa acción de los movimientos sociales será fundamentalmente clave. Pongo un dato solo para que se entienda lo que quiero decir. En el año 76 ha muerto Franco, pero no ha muerto el franquismo. En el año 76 se sigue deteniendo personas por expresarse, por organizarse, por manifestarse, por ir a la huelga. Y no solo deteniendo. Hay detenciones, hay torturas y hay muertes. En el año 76. En el año 76 no muere. El franquismo no muere con el dictador en la cama, sino que sigue hasta como mínimo el año 78 plenamente vigente. Bien, pues en ese año 1976, España se convierte en el país con mayor conflictividad de toda Europa, absolutamente de toda Europa. En un país donde precisamente el conflicto, la huelga, la manifestación estaban absolutamente prohibidas y podían conllevar represiones sangrantes en ese sentido.
pues en ese país se convierte en el que tiene mayor conflictividad en Europa. Es decir, aquello que plantea a Manuel Fraga como desafío en esos momentos, ministro de Gobernación del franquismo, plantea aquella idea, aquella es mía. Y lo que se viene a demostrar durante esos años es que efectivamente el gobierno no controlaba la calle en un momento de una fuerte crisis económica producto de la crisis del petróleo del 73. Es en esa disyuntiva donde, y eso ya lo explico más en el libro, donde los movimientos sociales no solo habían sido claves para cortocircuitar la posibilidad de la consolidación del franquismo, sino que fueron claves para evitar la continuidad de la dictadura. Frente a la idea de que la transición sobrevino gracias al consenso y que por tanto la libertad es hija de la moderación, de la contención y del consenso, en el libro lo que vengo a demostrar es que la libertad es hija del conflicto. Otra de las tesis de tu libro es la victoria del proyecto político de las élites empresariales que habrían sido capaces de condicionar el diseño de un sistema de partidos a su medida. ¿Puedes explicarnos esto? El empresariado vivirá globalmente, vivirá el periodo de la transición política y sobre todo los inicios del periodo de transición política con una enorme ansiedad, es decir, con una sensación y realidad de crisis de hegemonía total. Es decir, ellos habían vivido en un régimen que los había protegido, que los había defendido, un régimen que formaba parte de sus propias utopías, un régimen que además en gran parte en su dirección orgánica y política estaba compuesta por su clase social. Pasará de ese régimen a una situación en la cual vivirá el derrumbamiento del propio franquismo y la asociación y la imagen compartidísima por amplias capas de la población que identificaba al empresariado con el franquismo. Esa crisis de hegemonía, digamos, de legitimidad en su función social, crisis de hegemonía cultural y crisis de hegemonía política, además tendrá un reverso en una crisis directa de su preponderancia social. Pensemos que en el año 73 al año 76 es el único periodo en la historia de España del siglo XX en el cual se produce algo que es absolutamente extraordinario, que es el aumento de las rentas salariales se produce recortando los beneficios empresariales. Es decir, en el año 76, por primera vez la renta salarial llega al 66% del conjunto de la renta nacional. Una victoria que además se mantendrá hasta 1985. Pensemos que en 2017 la renta salarial solo era el 47% del conjunto de la renta nacional. Es decir, hay un recorte de los propios beneficios empresariales. Esa ansiedad enorme le llevará a una reacción de clase extraordinaria, donde utilizará todos los recursos heredados y construidos durante el periodo franquista para reorganizarse en una nueva herramienta que será claramente la COE, y es una herramienta que inicialmente, digamos, se planteará tres momentos importantes de la reconstrucción de su hegemonía. Un primer momento claramente defensivo, que se trata de evitar, sea como sea, algo que les provoca absoluto terror, que es la posibilidad de que el proceso de democratización, la posibilidad real que el proceso de democratización conlleva una democratización que no sea solo en los derechos de ciudadanía, sino que atraviese las puertas de las fábricas, es decir, que se produzcan elementos de lo que se llamó en esa época cogestión obrera o autogestión obrera. Ahí habrá una gran ofensiva patronal para intentar parar todos estos elementos, en gran parte una ofensiva con éxito, que intento relatar en el libro. Hay un segundo momento en el cual la patronal reconstruye su relación con el poder político. Y esto se ve muy claramente en la relación entre este patronal y aquellos que políticamente están conduciendo el proceso desde el Estado, que es la UCD. Y hay un tercer momento que ya se trata de construir un nuevo proyecto de hegemonía de más larga duración que se nucleará en torno del proyecto neoliberal y que además conectará con una reacción patronal que se está dando a nivel internacional en este periodo. Bien, pero en el segundo momento, en ese momento en el cual reconstruye su relación con el Estado y con el poder político, en ese segundo momento hay elementos absolutamente claves. Y aquí hay un debate muy importante que se produce en el año 79, que es el debate que se produce entre la patronal, entre la COE y una parte del poder político, no todo el poder político, y eso en el libro ya explico por qué, una parte del poder político sobre si se trata de ir hacia una democracia, a lo que ellos llaman una democracia la italiana, es decir, la idea de una democracia
con una democracia cristiana en el poder, con una fuerza muy potente de los sindicatos, o ir a una democracia, lo que ellos llaman una democracia alemana, una democracia con dos grandes partidos que se vayan turnando en el poder. En ese debate apuestan claramente por la segunda, es decir, por la segunda con la colaboración de una parte de la OCDE, incluso en detrimento, a esa parte de la OCDE, digamos, privilegió los intereses de clase por encima de los intereses de partido, en detrimento incluso de la propia posibilidad de consolidación posterior de la OCDE, y eso producirá la no prolongación de los pactos sociales durante la transición. Y eso producirá además, por ejemplo, que se vaya a una conflictividad durísima durante 1979. Si antes, en la pregunta anterior, he explicado que en 1976 España se sitúa a la vanguardia de Europa en la conflictividad laboral, en 1979 España se sitúa a la vanguardia de la OCDE, del conjunto de los países de la OCDE, en conflictividad laboral. Es decir, habrá una explosión de conflictividad laboral extraordinaria, pero en este caso es prácticamente una expresión de lucha de clases pura. Es decir, la patronal intenta imponer unas medidas salariales, una disciplina salarial que impuso en detrimento de la propia estabilidad de la transición, en detrimento de la propia posibilidad de la consumación de pactos sociales. Y eso en el libro intento explicar cómo se produce ese momento importantísimo para entender la reconstrucción de la hegemonía patronal ya en el periodo posterior, porque en realidad durante este periodo la patronal se mantendrá bastante a la defensiva. Xavier Domènech, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por atender a La Base. Y llegamos al final. No olvidéis que en cuanto termine La Base empieza Anita Fuentes con nueva temporada. Hoy acabamos con un tema precioso de una ruptura democrática. Grándola Vilamorena. Hasta pronto.